¿cuáles son las herramientas que tiene que tener presente el cristiano para perseverar en el Señor? Déjame decirte que una de las cosas más difíciles es perseverar. Tú sabes las contrariedades que uno tiene emocionalmente para no continuar. Permítanos presentarnos. Yo soy Alberico Polanco y mi hermano es Angélico Rodríguez. Y nos hemos reunido nueva vez por perseverancia o por terquedad para continuar el proyecto de anunciar las buenas noticias de salvación del Señor Jesucristo. En esta ocasión lo vamos a hacer por estos medios digitales, vía podcasts, vía videos. Vamos a hablar de muchos temas sociales, temas políticos, temas económicos, porque la vida es muchas cosas, pero siempre teniendo como base y fundamento la palabra de Dios y su buen consejo. Y este proyecto lo hemos bautizado con el nombre de Logos, esperando que sea de edificación para todos. Mi hermano. Amén, así es. Qué bueno que Dios nos ha dado la oportunidad de poder retomar esto que tanto uno anhela, que es llevar un mensaje que edifique, que ayude, que dé herramientas, porque lo que queremos hablar es una palabra práctica, un mensaje práctico para ponerlo por obra, para que sea de ayuda al que lo escucha. Nosotros empezamos en una mesa, fue. En una mesa, así mismo. Volvimos a la mesa otra vez. Hace unos añitos, hace como 15 años. ¿Dónde estará esa mesa? Tú sabes que nosotros empezamos en una mesa en la iglesia, dentro de la iglesia, y ahí compartíamos, como decía la palabra, compartíamos el pan, compartíamos la palabra, sí. Y ese tiempo fue de mucha bendición. Y hoy empezamos en una mesa. En una mesa otra vez. Igual. Amén. El tema que nosotros vamos a tratar hoy es el tema de la perseverancia. Y yo quiero que iniciemos con una pregunta. ¿El que persevera alcanza? Hay un dicho que dice, que el que persevera triunfa. Pero no siempre es así. ¿No siempre es así? No. Ahora, el perseverar es muy importante en la vida de cualquier ser humano. Uh-huh. Es importantísimo, porque el perseverar no es más que hacer un esfuerzo continuo con una meta. Pero eso te garantiza que tú vas a tener resultados. Eso no garantiza que tú vas a tener un resultado. A lo mejor tú no vas a tener el resultado que quieres, porque nosotros a veces perseveramos con un objetivo específico, con nombre y apellido, de que, bueno, yo estoy perseverando porque yo quiero lograr, por ejemplo, una profesión. Uh-huh. Y tú perseveras, pero muchas veces tú no terminas la profesión que comenzaste. Y si tú te retiras, si tú no perseveras, ¿eso tiene un significado de fracaso? No, porque hay que saber cuando uno se retira también. O sea, la perseverancia puede volverse a veces una necedad. ¿Cuándo se convierte la perseverancia en una necedad? Según tú. No, lo que pasa es que la vida te va dando como unos puntos y en el camino te va dando señales donde tú sabes dónde tienes que desmontarte. Sí. O sea, tú sabes que tú comienzas con algo y comienzas y tropiezo, pero esos tropiezos tampoco significa que también tienes que desmontarte, porque a veces esos tropiezos son los que te van a ayudar a alcanzar lo que tienes. Pueden ser parte de la misma perseverancia. Exactamente. Entonces, te va dando señales en que en el momento tú dices, wow, es que Dios no quiere, es que no puedo seguir. No, tú no eres cristiano. Estamos hablando partiendo desde el punto de que la persona no conoce la palabra, no conoce el evangelio. Empieza un proyecto, cualquiera que sea. Oye, puede ser un proyecto de vida, puede ser una pareja. Por eso. Y a veces tú tienes eventos que te dicen que tú no debes seguir. Pero ese tema de la pareja que tú no debes de seguir, esa línea es muy fina. Uh-huh. Porque, por ejemplo, bueno, te acabo de decir que es una persona que no conoce de Dios. Uh-huh. Y entonces, a esa persona que no conoce de Dios, tú sí le puedes decir que el inicio
de un proyecto de vida con una pareja, sí lo puede terminar. Puede terminarlo. Y a un cristiano también. También, porque es que a veces nosotros hacemos malas elecciones. Pero es que ya, después que la elección está hecha, ¿qué tú haces? En el caso de que tú eres cristiano. Sí, ok, ahí voy. Qué bueno que toque ese tema, porque ese tema es neurálgico, tú sabes. Sí. Es bueno que lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Exactamente. Entonces, ya tú no te puedes tirar del barco, no. Porque hay a veces que tú tomas parejas o una pareja que a veces te engañó y nunca fue claro contigo. Y después que tú estás metido en el bote, como dicen, te saca las uñas y tú te das cuenta que no era lo que tú pensabas. Pero se supone que tú oraste, que tú buscaste, que tú... Lo que pasa es que ahí se mezclan los sentimientos también. Tú sabes que tú oras porque es lo que tú quieres. En caso de una pareja, tú comienzas a orar y tú dices, vamos a orar, fulano, pero es porque te gustó. Sí. Muchas veces tú no oras porque, bueno, voy a orar sin decirle nada a nadie para que entonces aparezca la pareja. No, regularmente tú le dices a la otra persona, vamos a orar juntos, a ver qué Dios dice, pero es que te gusta. Pero oran los dos juntos. Sí, pero hay a veces sentimientos que te engañan y por eso hay un final que no es el que tú quieres. Terminan separándose. ¿Y en dónde entra la perseverancia? Porque entonces si tú te tiras del barco... Lo que pasa es que no en todo tú tienes que perseverar sin tirarte. O sea, hay momentos en que usted no debe seguir. Ahora, la perseverancia es muy importante en todo. Porque todavía, estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de una pareja. Sí, esto es un escenario. Todavía las cosas no te salen bien. Te salió mal. La mujer te salió mal. El hombre te salió mal. Y tú tienes opciones de decir, bueno, déjame perseverar a ver si la persona cambia. Déjame perseverar haciendo lo correcto para ver si la persona reconoce que estoy haciendo. Pero entonces a veces ni siquiera eso se toma en cuenta. Por ejemplo, en un maltrato intrafamiliar. En un abuso. ¿Se puede perseverar? Yo soy de los que digo que no. O sea, donde hay un maltrato físico, donde tu integridad está siendo abusada y donde tú estás sufriendo y donde no, yo entiendo que no. Yo entiendo que tiene que haber una separación. Tu vida está en peligro. O sea, una persona que te agrede y te agrede y te agrede. Tú tienes que perseverar. Lo que pasa es que hay personas que aún te agreden y tú le explicas, te dicen, no, tú no lo puedes dejar. Pues espera que te mate. Y Dios no te dio la sabiduría para tomar decisiones. Y para analizar que lo que tú estás viviendo no es una vida en paz, sino un infierno. Entonces tú tienes que soltarlo. Ahora, hay casos en la Biblia que son extremos. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Oseas. Pero eso es un caso, ya tú sabes. Pero por eso te lo puse. Pero es porque, para llevarte para el fondo. Pero es que Dios trató con Oseas directamente y había en esa... específicamente en ese ejemplo, Dios trató con Oseas para tener un ejemplo con Israel. Claro, hay un contexto. Eso yo lo entiendo. O sea, eso tenemos que saberlo. Pero tú sabes que dentro de los contextos bíblicos, quien pasa la prueba para Dios enseñarnos como lo general, ¿verdad? Porque todo en la Biblia no es al azar. Siempre todo nos lleva a Cristo. Ok. Pero el que está viviendo la prueba en ese sentido, en este caso, se casó con una prostituta. O sea, le dolía lo que estaba viviendo, igual que Jeremías, o Isaías, no recuerdo, tuvo que comer estiércol para... Isaías. ¿Verdad? Entonces, el que pasa la prueba, aunque tenga un contexto general, está viviendo ese tema. Entonces, ¿por qué te pongo el tema de Oseas? Porque Dios lo lleva al extremo. Entonces, yo te hago la misma pregunta en perseverar en el matrimonio. Cuando en el matrimonio pasan cosas extremas, que se suponen que tú oraste, que tú buscaste, que Dios te dijo que esa era la persona, porque estamos hablando del matrimonio ahora en el contexto, aunque el tema es la perseverancia, ¿qué me va a llevar a mí a perseverar, a permanecer, incluso en una condición extrema? Bueno, mira, si es fuera de Dios, es muy difícil perseverar en esa situación. Si la persona no tiene temor a Dios, en 2 o 3 eventos se tira del barco y suelta.
Tiene que haber a lo mejor una condición material que los una. Que hay matrimonios que tienen muchas situaciones de infidelidad, de abuso, pero porque hay un asunto económico no se separan. Pero ya es una negociación. No, pero ya eso no eso es otra cosa. Eso no es una visión. Eso no es una perseverancia, No, pero están juntos. Sí. Ahora, cuando la persona tiene temor a Dios, entonces tiene esperanza. Y eso lo ayuda a perseverar de que hay un cambio, de que hay una mejora, de que haya un reconocimiento, de que la persona pueda entender que no lo está haciendo bien. De hecho, muchas personas, cuando tú estás pasando por ahí, no entienden lo que Dios trató contigo. Que yo estoy seguro que eso pasó en el contexto de Osea. O sea, ¿cómo va a ser que un profeta se va a casar con esta mujer como le hicieron a Jesús? Que Jesús, cuando fue a la casa, que estaba en el banquete, que Marta le derrama, que María le derrama el frasco de alabastro, y dijo, pero, y él no sabe quién es que le estaba derramando. Sí. Entonces, había gente que no entendía lo que estaba pasando. Y a veces eso pasa, cuando tú estás perseverando en algo que no es cómodo, en algo que te está golpeando, en algo que te está haciendo sufrir, la gente no entiende, pero tú estás perseverando, pero es porque tú tienes una esperanza en Dios. Entonces, para perseverar se necesita tener fe y esperanza. Bueno, yo creo, claro, hay personas que perseveran con un objetivo, que no tienen que tener fe. Ok. O sea, hay personas que perseveran porque quieren una casa, perseveran porque quieren tener un seguro médico, perseveran porque tienen cosas tan como... Pero ese es su objetivo y perseveran en eso. ¿Cuál es la motivación, según tú, más fuerte que hace que una persona persevere en sus objetivos? Yo creo que... ¿Vanidad? No, yo entiendo que realmente es algo que lo mueva. A veces una escasez interna te mueve a eso. O sea, cuando tú adoleces, carece de... Entonces eso te motiva. Es como el que no ha tenido una casa, que ha vivido de alquiler en alquiler, y entonces llega un momento en que dice, bueno, yo tengo que aquí botar el forro y morirme aquí, pero yo quiero tener mi casa. Hay gente que te dura 30 años en un empleo. Sí. Normal. Ya yo voy por 14 ya. 30 en un empleo, pero ¿tú sabes por qué? Por un seguro médico. Sí. Y perseveran ahí. Maltrato, humillación, más horas de la cuenta, abuso, ya tú sabes, todo. ¿Y eso se puede llamar perseverar? ¿O eso es sí, no tener salida? No, a veces tú le das opciones a esa persona y te dice, no, yo no me voy de aquí. Pero yo creo que yo a esta gente le agradezco. Pues yo creo que eso no es perseverancia, porque perseverancia es cuando tú pones tu empeño con un logro, en algo que tú quieres lograr. Pero un empleo no es algo que tú quieres lograr. Aunque mira, al principio sí. Mira qué pasa. Lo que pasa es que si tú lo tienes y tú estás a otro nivel, para ti son cosas como tan sencillas. Pero cuando tú no lo tienes. Bueno, ahí sí. O sea, tú quisieras tener. Pero que esos son como pasos de la vida. O sea, yo no tengo nada. Anhelo un empleo. Pero después que tengo el empleo, anhelo otras cosas, pero entonces se complicó la vida. Y entonces ya ese sueldito te esclaviza. Vamos a ponerlo así, cruel. Vamos a ponerlo cruel, porque no deja de ser una bendición. Pero bueno, sí. Es una bendición, porque cuando tú no lo tenías, yo sé que tú tienes tus reservas, está como bien. Marco Barrientos. Está bien. Pero se te hace difícil arrancar, pero hay todo tipo de personas. Hay personas que perseveran y salen de esa parte. La persona en esta vida, en la vida, no importa ni la religión ni la nacionalidad, la persona para llegar a objetivos y metas tiene que perseverar. Nada es sencillo. Es así. Nada es sencillo. Y nosotros podemos usar ejemplos, por ejemplo, cotidianos de la vida, por decir, normal. Por ejemplo, un actor de cine, Sylvester Stallone, tuvo que perseverar. O sea, pasó. ¿Qué no pasó antes de llegar a ser
actor. Vendió hasta a su perro. Sí, la mujer lo votó, pasó trabajo, lo rechazaron de casting, el guión era un disparate siempre, asunto, pero él perseveró. Perseveró y alcanzó. Alcanzó. Y así yo te pudiera mencionar mucha gente. Hay varios. La historia de Kentucky, dicen. Y esa no siquiera tanto, porque ese lo retiraron por X tenía tiempo. opción. Y bueno, no tenía opción. Pero, por ejemplo, yo te podría mencionar, por ejemplo, el de otro actor, La Roca. La Roca. Fracasó como luchador, perdió todo, vivió en la calle. Sin embargo, se mantuvo. ¿Qué le dio el estrellato de nuevo? Ser luchador. Ok. Su papá lo fue. Él fue, para la gente, él fue muy malo en el principio, pero después se cambió el nombre, una serie de cosas y volvió. Pero perseveró en eso. Pero esas son las historias lindas. Y las que no son lindas. No, porque hay unas que no salen en cámara. Por ejemplo, la historia de Van Gogh. Van Gogh, el pintor, ahora mismo muy famoso. Una pintura vale mucho dinero. Sin embargo, cuando tú lees la biografía, Van Gogh pintó, qué sé yo, 900 y pico de pintura, miles y pico de cuadros, no sé. Y vendió, si no fue uno, fueron muy pocos. Sí, fueron unos pocos. Muy pocos. Él no vio el éxito de su perseverancia, de su progreso. Y creo que la historia dice que Van Gogh se suicidó. Él no vio. Entonces, la primera pregunta es si la perseverancia te garantiza el resultado. No te garantiza el resultado. Pero hay que perseverar. Pero hay un alto porcentaje de que sí. Ok. ¿Entiendes? O sea, no te lo garantiza. ¿Por qué? Porque es que hay muchas circunstancias, hay muchas aristas, hay muchas cosas que no dependen de ti. Lo tuyo es esforzarte. Pero ¿y si el otro no reconoce? O sea, en el entorno de uno, que no me gusta ni decirlo, pero en el entorno de una persona, las personas que menos reconocen tu avance, tu éxito y tu cambio, son los que están al lado tuyo. Tu familia, tus hermanos, tus amigos. Esos son los que menos reconocen tu esfuerzo y tu cambio. Entonces, no depende de ti muchas veces el resultado. No depende de uno No. el resultado. Pero también el llegar por la perseverancia depende de ti. Ahora, no es una fórmula. Porque dime los 4 pasos para ahí, ser un buen perseverante. Ahí es que tenemos problemas, que de una vez nosotros queremos hacer una fórmula. No. 5 pasos para el éxito. No, eso no existen recetas, una receta. Hay personas que se toman toda una vida para lograr algo y no lo logran. Y a veces quien lo logra es un hijo o un vecino. Porque, sin embargo, hay personas que comienzan y a los pocos días lo logran. Entonces, por eso no hay recetas. Ese es el asunto, no hay receta. Porque depende de uno, pero más de Dios. Porque Dios es el que es el dueño de todas las circunstancias. Pablo decía, yo sembré. Exacto, sí. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahí es que está el asunto. Una pregunta, hermano. Cuando uno persevera, uno tiene que perseverar en un objetivo con punto y coma. Yo digo, por ejemplo, yo quiero poner un negocio de huevo. Mora Polanco. Tengo una granja grande, o sea, tengo esa visión de ser el mayor productor de huevo del país. Y empiezo por ahí. ¿Debo perseverar eso con punto y coma hasta que consiga ser ese gran vendedor de huevo del país? ¿O eso puede variar? O sea, mira, hay personas que se trazan metas así, como tú dices, con punto y coma, con nombre y apellido, que no está mal, porque es lo que tú quieres lograr. Ahora, yo soy de lo que digo que nosotros, el que se traza una meta, se trace metas en base a un principio, a algún término donde tú no te encasilles
y en el momento de los bloqueos tú tengas que cerrar y soltar. Porque eso muchas veces te frustra, eso te marca, te golpea. Porque cuando tú dices, bueno, yo lo que quiero es, por decir algo, ser médico. Y si no es médico, entonces es posible que tú en el camino te encuentres con una serie de dificultades que tú no contemplaste y tú digas, bueno, pero yo no voy a poder ser médico, voy a dejar de estudiar. Ahora, si tú decides, voy a estudiar con el fin de hacerme una profesión que ayude a la gente, que pueda corroborar con las personas, que pueda ayudar a sanarla, ayudar a bendecirla. Entonces, tú te abres y posiblemente llegue a ser médico, pero posiblemente pueda ser psicólogo, posiblemente sea otro tipo de ayuda para la gente. Entonces, es bueno uno no encasillarse. Claro, eso es mi punto de vista. Hay gente que te dice, no, el objetivo tuyo es esto y debe serlo así. Bien. Hay gente que lo logra, pero hay personas también que han tenido muchas frustraciones por ese sentido. Por lo que tú acabas de decir, de que a veces no todas las circunstancias le favorecen a todos. Y hay personas que no saben manejar las frustraciones, o una gran cantidad de personas. Entonces, cuando tú perseveras, dejas el forro, no logras los objetivos, a veces vienen frustraciones que entran las personas en ansiedad, en depresión, en problemas de salud mental, y es como por no tener un propósito de vida un poco más allá de los objetivos que nosotros estamos buscando. Y por eso, ahora que tú mencionas eso, es que yo entiendo la importancia, o sea, aplicándolo al tema, de tener a Dios en nuestra vida. Porque es que nosotros nos afanamos, nosotros nos esforzamos, nosotros trabajamos mucho, y a veces nosotros tenemos 90% de las cosas que nosotros tenemos logradas, pero ese 10% que falta, que era lo que realmente nosotros queríamos llegar, por H o por R no se dan. Y entonces, como dicen en la calle, ¿qué hago? ¿Me doy un tiro? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Señor, por alguna razón, te detuvo ahí en ese punto, como Moisés. Exactamente. A Moisés, fíjate todo lo que pasó Moisés. O sea, Moisés pasa Egipto, el desierto, se faja con la gente, una serie de cosas. Y cuando ya está a una esquina de beber leche y miel, entonces, el Señor le dice, tú llegaste hasta aquí. Sí. Pero si como dice en Hebreos 11, que el Señor le dice de los hombres de la fe, que las promesas la vieron de lejos y que por eso el mundo no es digno de ellos, porque tuvieron fe como que la tuvieron en sus manos. Pero no solamente eso, sino que vivieron el proceso y el propósito mirando a Dios más que la meta. Si nosotros no tenemos eso como seres humanos, ya sea que seamos cristianos o que no seamos cristianos, la vida nos puede golpear durísimo. Pero muchas veces. Durísimo. Y vienen llegar esas frustraciones porque no siempre las cosas se dan como uno quiere. De hecho, hay gente que cuestiona muchas veces esa parte de Dios porque Moisés no entró. Sí. Y entonces le buscamos a Moisés la parte de la falla y del pecado por lo que no entró. No, es un propósito. Sí, él no entró porque él golpeó una piedra más y no le dio la gloria a Dios. Perfecto, podemos decirlo. Pero siempre va a surgir algo por el cual Dios te va a decir, hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Lo hizo con todos los ejemplos bíblicos. Le dijo, no, tú llegaste hasta aquí. O sea, a Jesús le dijo, en los 33 se acabó tu ministerio. Se acabó. Wow, pero estoy en mi plena juventud, tengo fuerza. 33. Sí, y que de hecho cuando uno tiene a Dios delante, ¿verdad? Como prioridad en todas nuestras metas, se puede dar el otro caso, en que llegué al éxito. Perseveré, trabajé mucho, lo logré, lo hice y llegué al éxito. Ya, llegué a lo que quería. Y después que estás ahí, todo se desploma.
y tú dices, wow, y esto era. Y esa era la parte. Si eso es lo que tú andabas buscando, sí. Tú sabes, por eso te digo que, y hay veces que no, porque no vamos a decir, no vamos a hacer una película de melancolía. A veces que las personas llegan al éxito y se sienten muy feliz y están gozosos y tratan de mantenerse en el éxito y se mueren en ese sentido. Por eso que tú decías que no hay una receta. Ahora bien, si Dios no está en todos los objetivos humanos, para decirlo en una palabra llana, no tienen sentido. No, porque es que No. cuando tú lo logres, entonces ya, llegaste. ¿Y ahora? Entonces vas a vivir vacío. Por eso Salomón decía, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Correcto. Si el objetivo tuyo es lograr la meta, única y exclusivamente, como tú dices, sin Dios, es vano. Es vano, es muy vano. Ah, yo tengo escasez, tengo muchas deudas, tengo muchos problemas. Ah, sí, Señor, bendíceme, me esfuerzo. ¡Pah! Llegó la bendición. Si ese era tu objetivo, por eso hay gente que entonces comienza, se enfría y sale del evangelio cuando llega la bendición. Porque la gente entiende que tu prueba solamente es sin tener. Luego viene la prueba teniendo. Que son dos pruebas. Entonces tú tienes que perseverar en ambas, porque siempre me meto con Dios, mucha vigilia, mucha retiro, mucho tiempo con Dios. Oh, muy bien. Pero ahora vino la abundancia, donde tú antes tenías que orar para pagar una mensualidad. Todos los meses tú tenías que orar por el mismo objetivo, porque tú tienes que pagar la mensualidad. Y siempre que llegaba la fecha de pagar, tú no estabas completo. Entonces tenías que estar orando para que el Señor te dijera qué puerta tocar, qué hacer. Entonces tú te pasaste mucho tiempo en eso. El colegio de los El colegio de los hijos que no tiene, que se juntaron 6 meses, que no le dieron la nota, que 3 meses y el dueño de la casa se te aparece. O sea, y tú constantemente orando para que el Señor te ayude en eso. El Señor hace así, pasan los años y te bendice. Ahora ya tú no tienes que orar para pagar la casa porque ya tú tienes una. Ni tienes que orar para pagar el colegio porque ya tú lo pagas por adelantado. Pero ahora tú no oras. Porque tú antes pedías, era. Tú antes pedías, pero tenía también una relación con Dios. Sí. Que ahora la cortaste. Está bien, no pidas. Pues ya tú lo tienes. Pero ora. ¿Y por qué tú vas a orar ahora? Para tener esa comunión como si fuera un padre. Porque a un padre tú no solamente le pides, tú tienes una relación con él. Tú tienes hijos. Sí. Y tú tienes relación con tus hijos que no son nada más de complacerlo a ellos de lo que te piden. Uh-huh. Entonces así mismo, si Dios no está en el centro de esa perseverancia, lamentablemente va a ser vano y siempre vamos a estar buscando qué nos llene, qué buscar, y ya perseveramos en esto y ahora en aquello. Si Dios no está en ese asunto, hay problema. Amén. Pero sí, como te digo, yo no voy a decir que es necesario, es como obligatorio. ¿El qué? El perseverar. Es obligatorio. Sí. Esa palabra nos la dio nuestra hermana empezando este mes. La profeta. Sí. Perseverancia. Sí, hay que perseverar. Mira, una de las cosas que hay que perseverar es hacer lo correcto. La palabra dice, la que estaba leyendo ahorita, antes de comenzar en Gálatas 6:9, que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo, segaremos, a su tiempo vamos a recoger. O sea, no nos podemos cansar. O sea, hay que perseverar a hacer el bien. Pero en un mundo como el que vivimos, el tú mantenerte a hacer lo correcto no es fácil. ¿Se persevera haciendo el mal? Sí, hay gente que sí, claro que sí. Sí. Hay gente que esa es su vida. Perseverando, haciendo el mal. Haciendo el mal, eso es su vida. O sea, y tenemos cantidad de ejemplos. O sea, ¿Por qué una gente, no sé, vamos a decir así, en su sano juicio, persevera, como dicen frecuentemente, si está mal,
Si tú sabes por qué está mal, ¿por qué tú lo sigues haciendo? ¿Por qué somos así los seres humanos? Muchas veces no somos, por decir algo, no somos malos, pero practicamos cosas que no son buenas. Ujú. Porque hay personas que se manejan bien, que hacen, pero perseveran haciendo cosas que no son buenas. Por ejemplo, hay una persona que es honesta, que es trabajadora, que es buen padre, pero es infiel en alguna ocasión. Y hay personas que saben que no está bien, que saben que lo están, que si eso detona, si eso se sabe, las cosas no van a estar bien, pero perseveran haciendo esas cosas en vez de retirarse. ¿Pero por qué muchas veces? Era la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una consecuencia de pago por lo mal que estás haciendo, tú entiendes que la puedes seguir haciendo. Por eso la corrupción se sigue haciendo. Claro, cuando tú no tienes consecuencias, régimen de consecuencias inmediatas, tú sigues. De hecho, cuando las consecuencias son arregladas. Tú lo vas a repetir. Sí. Saliste con una persona que no debiste hacerlo. Pediste perdón a Dios y no sé qué, te arrepentiste. Pero como no tuviste una consecuencia, el alto porcentaje de que tú repitas, mira, es muy alto. Entonces la gente permanece. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando viene la consecuencia, entonces se retiran definitivamente. ¿Pero por qué? Porque ya hubo una consecuencia, ya lo supo la esposa, lo supieron los hijos, el público se dio cuenta, viene el divorcio, viene una serie... Óyeme, lo que tú no querías, ¿te llegó? Como el que salió en las redes sociales recientemente, el que lo agarraron en un concierto. El empresario, el gerente. Sí, muy dura esa, muy dura. Cogió cabeza ahora. Yo creo que sí, que él se va a dar cuenta que no debe... Que no debe exponerse. que no debe salir con una persona ajena, porque ella era casada también. Ella era casada. Sí. Los dos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, uno debe perseverar haciendo lo correcto, pero no es tan fácil en un escenario de vida que nosotros vivimos, donde todo está permeado para que tú hagas lo malo. Todo, o sea, desde que tú entras a una empresa, a un negocio, todo te empuja a que tú engañes, a que tú hables mentira, a que tú engañes, extorsiones, chantaje. Sin embargo, la palabra me dice, tienes que perseverar haciendo lo correcto. O sea, hay otra palabra que dice en la Biblia que solamente se vence el mal con el bien. La gente quiere dar mal por mal. Me golpeaste, yo te golpeo. Me traicionaste, yo te voy a traicionar. Tú robaste, yo robo. Sí. Pero entonces fíjate cómo Jesús está diciendo, no, mira, el asunto aquí es hacer lo correcto. Si hay algo en que debemos perseverar, es hacer lo correcto. Amén. Y sabemos que es lo correcto. Sí, porque lo sabemos. Porque a veces nos hacemos los bobos. Sí, hacemos los tontos con P. Sí, pero sabemos. Y otra de las cosas que ha dicho el Señor es que el que persevere, Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. O sea, si hay algo, como te digo, que hay que perseverar, es hacer lo correcto. Si estás haciendo las cosas mal hechas, quítate. No espere que la bomba te explote en el bolsillo. Es que te están dando tiempo, ¿verdad? Mi hermano, si usted está robando, sí, y usted no es ladrón, usted lo hizo porque fuiste tentado en una necesidad y te salió bien, suelta eso. Sí. Si no encuentras cómo soltarlo, tírate del barco, sal de la empresa, pero dejas de hacer esa práctica. Sí, porque ese tiempo son tiempos de gracia, tiempos de misericordia. Dios te está dando un break, no es que te está saliendo bien. Dios te está dando un break de que dejes esa mujer ajena. Sí. Tú estás saliendo con una mujer que no es tu esposa. Te lo digo a ti, hombre, que eres empresario, que eres pastor,
que eres líder de iglesia, que eres una persona importante, un hombre común, como nosotros. Si las cosas no le estás haciendo bien, es tiempo de dejarlas y perseverar a hacer lo correcto. O sea, si te ha salido bien hasta ahora y nadie se ha dado cuenta y tú has podido ver la gloria de Dios, aún tú haciendo lo mal hecho, no creas que estás engañando a Dios. Así es. Dios te está dando una oportunidad de que te tire del barco, de que sueltes eso. Pero si no lo sueltas, la factura te va a llegar. Y como tenemos el conocimiento, las facturas son altas. Vienen con recargos, Mora. Sí. Y varias notificaciones. Y penalidades. Y varias notificaciones. Hermano, ¿qué diferencia hay entre perseverar y resignarse? Bien. Mira, cuando uno persevera, hace un esfuerzo para llegar. Pero cuando uno se resigna, uno ha perdido la fe. Y simplemente lo ha dejado para una apariencia, pero ya soltó hace rato. Ay, ese dura. Hay matrimonios que hacia afuera están perseverando, pero hacia adentro no son. Así mismo. Pero muchos que viven bajo un mismo techo, que hace rato la mujer o el hombre se resignó, para muchos ellos están bien, o están echando su pleito, o están en proceso, pero no, ya se han resignado porque ya ellos perdieron la fe de que eso pudiera cambiar. Entonces, cuando tú te resignas, tú le estás diciendo un mandado a Dios. Tú le estás diciendo, Dios, tú no puedes arreglar esto. Esa es tu resignación. Esa es la diferencia. Ese es el clásico. Yo se lo dejé a Dios. Ah, sí, Dios es el que sabe. Yo se lo dejé a Dios. Sí, Dios. Entonces, cuando tú dices así, ya tú se resignó, perdió la fe y tiene un convencimiento de que eso no va a cambiar. Sin embargo, la perseverancia no es así. La perseverancia hace que tú sigas echando tu pleito. Eso no es decir que contento. Déjame decirte que una de las cosas más difíciles es perseverar. Tú sabes las contrariedades que uno tiene emocionalmente para no continuar. Sí. Uno se levanta un día contento y dice, voy a perseverar, tú verás que yo lo voy a lograr. Pero a los 2 días no te paras de la cama y dices, wow, nunca doy pie con bola. Y tú comienzas a resaltar los fracasos tuyos y los maximizas. Empiezan a llegar a la memoria. Sí. Pero es verdad que yo no puedo. Y el diablo te dice, tú eres un frustrado, tú no vas a llegar. Mira, tú tuviste este fracaso cuando era tal edad, cuando tú eras muchachito que jugaba pelota, nunca llegaste. Cuando tú después creciste, que te pusiste al instituto, no terminaste el inglés. Y comienza a decirte una serie de cosas. Y tú dices, wow, sí, yo no doy para nada. Sí. Pero ese es el mismo que hace 2 o 3 días estaba diciendo, no, yo lo logro. Pero en la misma perseverancia, ni siquiera cosas pasadas. En la misma perseverancia, cuando tú das un paso y te caes, y da otro paso y te caes, y da otro paso y te caes, vienen a tus emociones, pero y tú vas a seguir, y tú vas a continuar, y tú no viste las veces que tú te caíste, y tú no viste que es verdad que tú no das para eso. Exactamente. ¿Y por qué tú vas a seguir? Y es lo que tú dices, es muy difícil. Yo tengo una ley de vida para mí, y es como, por cada tropiezo y por cada caída, una oportunidad. Fracasé en esto, analizo, me levanto y sigo. Hay personas que cuando fracasan varias veces se cierran la puerta. Y es verdad, yo doy fe, tú eres así. O sea, Dios te ha dado esa virtud. Me caí. No todos la tenemos. Me caí, me peleé, duré muchos años, pero me doy otra oportunidad. Me caí en el matrimonio, tuve que divorciarme, entonces me doy otra oportunidad. Sí. Y gracias a esa perseverancia, tú estás cosechando los frutos. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Claro,
Claro, gracias a Dios. Y hablando de gracias a Dios, vamos a entrar en esta parte final. Y es, ¿qué es perseverar en el cristiano? O sea, ¿cuál sería la meta, el objetivo, la búsqueda en lo que el cristiano debe poner su mente, su corazón, su alma, su cuerpo y decidir perseverar? Sabemos, en Cristo, está bien, Sí, bien. es así. Pero ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué tiene que tener presente el cristiano para perseverar en el Señor? Mira, en la perseverancia del cristiano, tú lo dices. Sí, del cristiano. Mira, lo primero que debe perseverar en la fe. En la fe. O sea, tener un convencimiento total y absoluto de que Dios existe y lo puede todo. O sea, de que Dios es, Verás, existe sí. y lo puede todo. Es lo primero. Lo segundo que debe perseverar, que yo lo estoy dividiendo, pero es como un solo paquete. Sí. Es en la comunión con Dios. O sea, un cristiano debe perseverar en la oración, o sea, en la comunión, siempre. Esa misma comunión te va a hacer perseverar en la oración, pero al mismo tiempo debes perseverar en la humillación delante de Dios. ¿Qué significa eso? Es que la humillación es negarte al yo para cederle a Dios lo que Él quiera de ti y de lo que tú tienes que hacer. Amén. O sea, si nosotros, como cristianos, no perfectos, cristianos pecadores, que fallamos muchas veces, que vuelvo y repito, que no somos buenos, debemos perseverar en eso. Debemos perseverar en la fe, debemos perseverar en la relación, debemos perseverar en la oración y en la humillación. Porque cada vez que nosotros metemos la pata, debemos arrepentirnos. Lo hizo David. Y todo el que ha leído un poco la Biblia sabe los pecados que David tuvo. Sin embargo, nunca dejó de hacer esas cosas y de humillarse. Amén. Vamos a cerrar con una palabra que está Amén. en 2 de Juan 1:9 y dice: